Hola muchachos, muy feliz día. Hoy vamos a hablar de lo que es el desarrollo histórico de las teorías que explican el origen de la vida. Nuestro contenido contemplará lo que es el creacionismo, la generación espontánea, el fijismo o la teoría fijista, Louis Pasteur y el descarte de la generación espontánea, la teoría de Lamarck, la selección natural y las evidencias de la evolución. La primera explicación dada al origen de la vida es lo que llamamos creacionismo, la cual es la explicación de que la vida fue establecida por un creador, es decir, Dios, tal y como la conocemos actualmente. Hacia los años 1800 se tenía la idea de que los organismos son inmutables a lo largo de su historia, es decir, que las especies son fijas y que en el transcurso del tiempo aparecen y desaparecen sin cambiar. A esto le llamamos fijismo o teoría fijista. Este concepto no aceptaba la continuidad evolutiva de los seres vivos y el hecho de que todos los que habitan actualmente en la Tierra provenimos de organismos antecesores. Ahora bien, también tenemos lo que llamamos generación espontánea. Esta es una hipótesis obsoleta que explica el origen de la vida, en el que se sostenía que ciertas formas de existencia surgen de manera automática, es decir, de la nada. Nunca se obtuvo una evidencia por método científico, pero se llegó a esta conclusión de manera visual. Ok, entonces esta teoría plantea que la vida se puede formar en cualquier momento a partir de materia inerte. Por ejemplo, ellos decían que si dejabas ropa sucia por unos días, se generaban ratones, nacían ratones pues de la nada. Que si dejabas basura, nacían moscas. Y que si se dejaba fruticas fermentadas, entonces de allí nacían las mosquitas de fruta. Bien, luego aparece un científico muy famoso que se llama Louis Pasteur, que él quería descartar la generación espontánea, ya que él decía que todo ser vivo provenía de otro. Finalmente, en 1862 él lo logró. Demostró que la vida no puede originarse espontáneamente. Él lo hace a través de varios experimentos. El primero consiste en que aspiró por un tubo en el que contenía algodón. Y en el algodón se quedaban retenidas todas las partículas de polvo contenidas en el aire. Cuando él analizó al microscopio, comprueba la presencia de millares de microorganismos, lo que demostró que en el aire existe un número considerable de seres vivos. En el siguiente experimento, consiste en hervir un matraz con fluidos orgánicos. Él lo deja reposar y comprueba que no se desarrollaban seres vivos. Luego abre el matraz y arroja el algodón lleno de polvo. No transcurrió mucho tiempo sin que se aparecieran en el matraz innumerables microorganismos. Su idea era que si bien surgen teorías de todas las formas de vida podían ser creadas, después de esto ocurría la evolución, quien fue un naturista lo que se generaba muy como producto de un proceso. Lamarck teoría que los seres vivos estaban dotados de lo que llamó una fuerza vital, las formas de vida que los empujaban por adaptarse a una mayor complejidad a estas nuevas y esa complejidad del hábitat, ellos eran capaces de transmitirlo a sus descendencias, su cuerpo, es decir, transmitían estos cambios sus rasgos adquiridos, los heredaban por descendencia. Es decir, la propuesta de la teoría de Lamarck es un proceso que se sostiene con un concepto llamado herencia de las características adquiridas. Los padres transmiten a los hijos los rasgos que adquieren a lo largo de su vida. Veamos esta imagen. Fíjense, si la teoría de Lamarck fuera cierta, entonces los padres que adquieren músculos por hacer mucho ejercicio durante toda su vida, entonces tuvieran hijos musculosos. Como un ejemplo, Lamarck sugirió que el largo cuello de la jirafa apareció cuando un ancestro cuello corto comenzó a alimentarse de las hojas de los árboles en vez de la hierba. La jirafa ancestral
Al esforzarse por alcanzar las ramas, estiraron y alargaron su cuello por el esfuerzo. Su descendencia, tras haber heredado un cuello largo, lo alargó aún más. Y así nos encontramos con la jirafa moderna, con su cuello tan largo. Esta teoría fue descartada cuando se descubrió el mecanismo de la herencia. La selección natural es un mecanismo evolutivo propuesto por un científico naturalista llamado Charles Darwin. Esta consiste en 4 premisas. La primera, la sobreproducción, es decir, que cada especie produce más descendientes de lo que llegarán a la madurez. La segunda es la variación. Existe variación entre la descendencia. Hay que recordar que la variación es sumamente importante para la evolución y es transmitida a la descendencia. Tercera, la competencia. Los organismos compiten entre sí por la limitación de los recursos disponibles, es decir, luchan por su existencia. La cuarta es la supervivencia para la reproducción. Los individuos que poseen la combinación más favorable de características tienen mayor probabilidad de sobrevivir y de reproducirse. Por todo esto, la selección natural causa un incremento de los genes favorables y una disminución de los genes desfavorables en una población, por lo que da como resultado que las características de esa población sean las más adecuadas para las condiciones locales. Evidencias de la evolución. El término evolución hace alusión al fenómeno mediante el cual algo se desenvuelve, desarrolla y cambia. Es la transformación y el cambio ordenado y gradual de un estado a otro a lo largo del tiempo. Existen distintos ámbitos en los que hemos encontrado evidencias de la teoría de la evolución. Uno de ellos son los fósiles, los cuales son una prueba directa de la evolución de los seres vivos. Hace referencia a huesos, dientes, conchas, tejidos, señales, huellas y otros, de organismos animales y vegetales muertos. Algunos de estos restos correspondían a partes de animales no extintos, pero otros eran extrañamente distintos a cualquier forma conocida. Otra de las evidencias de la evolución son las etapas embrionarias de antepasados comunes, en donde se refiere a que las especies animales en su crecimiento embrionario repiten el desarrollo evolutivo de sus antecesores. Es así como las etapas embrionarias tempranas de los vertebrados son extremadamente parecidas y no es fácil encontrar diferencias morfológicas entre los embriones de humanos, cerdos, pollos, ranas y peces, como pueden observar en la ilustración. Similares tienen una función diferente: volar, nadar, tomar objetos, entre otros. Pero son el resultado del cambio evolutivo y de adaptación de cada especie en su medio. Otra de las evidencias está el análisis bioquímico y genético. Estas son pruebas químicas que determinan la similitud entre dos o más especies. Por ejemplo, los primates y los seres humanos presentamos semejanza en los cromosomas, como pueden observar en la ilustración. Muy bien, muchachos. Entonces, son varias las teorías que abordan el origen de la vida. Entre ellas siempre ha existido controversia, de acuerdo a las creencias o fundamentos que tiene cada quien. Como acabamos de ver, este estudio contempla dos opciones: lo que es el fijismo, que abarcó lo que es el creacionismo y la generación espontánea, y la evolución, que incluye la teoría de Lamarck y la selección natural. Bien, muchachos, entonces esto es todo por hoy. Recuerden que para la semana que viene vamos a ver lo que es síntesis evolutiva moderna o neodarwinismo. Bien, muchachos, recuerden que al finalizar pueden conseguir su evaluación, que se va a basar en lo que vimos en este video. Hasta luego, nos vemos en la próxima clase.